Ahora vamos a resolver ejercicios de la primera ley de Newton. Ejercicios que son por lo general muy comunes en el bachillerato internacional. El primer ejercicio que vamos a resolver dice cuáles son las tensiones en las cuerdas A y B. Entonces, y nos dice además que la masa que está suspendida es de 7,5 kilogramos. Entonces vamos a resolver. El primer paso de un ejercicio de dinámica, de estática, que se plantea calcular fuerzas o aplicar las leyes de Newton, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces el primer paso va a ser el diagrama de cuerpo libre. Entonces, paso número 1, el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces vamos a ver en el punto en el cual todas las fuerzas se integran. De hecho, aquí vamos a reconocer que tenemos esta es una cuerda, esta es otra cuerda y esta es otra cuerda. Entonces no son las mismas, son la misma cuerda como habíamos visto en las clases anteriores. Entonces yo tengo aquí una tensión en B, tengo una tensión en A. Y obviamente también tendría una tensión por esa masa, pero esa tensión sería la fuerza gravitacional. Eso primero reconocer, ¿no? Que tendríamos eso, la tensión de la cuerda B, la tensión de la cuerda A. Y obviamente esa masita que está suspendida, pues tenemos la fuerza gravitacional. Eso primero. Entonces ahora sí, como ya identifiqué más o menos las fuerzas que están involucradas, aquí no habría ni normal, ni fricción, ni nada de eso. Solamente esas fuerzas que manifestamos. Entonces aquí dibujamos un puntito y vamos a poner todas las fuerzas. Tenemos la tensión de B, que sería esta de aquí, la tensión en B por la cuerda B. Aquí tendríamos de manera horizontal, tendríamos la tensión en A, este es horizontal, y pues hacia abajo, de hecho aquí si no se ve bien, esta sería la tensión en A, que es horizontal. Vamos a dibujarle mejor. ¿Ya? La tensión en A. Por acá tenemos también la fuerza gravitacional de esta forma y listo. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora algo muy importante para no equivocarnos nunca en ejercicios de estática, ni de dinámica, ni ninguna otra profesión afín a esto, que luego vayamos a seguir ingeniería civil o cualquier carrera relacionada con esa parte de estática o dinámica. Es todas las fuerzas que están inclinadas. Por ejemplo, aquí que tenemos nuestra tensión de B. Esta tensión de B que tenemos aquí. La tensión de B sería la hipotenusa de eso. Entonces la idea es ver a esta tensión inclinada como dos tensiones. Una tensión vertical, que sería tensión de BY, y una tensión horizontal, ¿no? Que sería la tensión en B, pero en el eje X, la horizontal. Entonces esto equivale absolutamente a esto, así como habíamos visto en el movimiento parabólico cuando analizábamos la velocidad cuando estaba inclinada. Entonces esa sería una forma de ver esto que estamos manifestando aquí en este gráfico, ¿no? En lugar de ver una fuerza inclinada, podríamos verlo como dos fuerzas, una vertical y una horizontal, de esta forma, ¿no? Porque por la suma de vectores nosotros sabemos que si sumamos esta fuerza que es horizontal y le sumamos la fuerza vertical, pues nos va a dar la fuerza que está inclinada. Entonces no nos estamos yendo contra las reglas. Ahora, después de haber explicado esto de por facilidad hacer eso, pues vamos a utilizar lo siguiente. Este ángulo de aquí, el que voy a dibujar, pues sería exactamente el mismo ángulo de 40 que está acá arriba. Ya vamos a ver para qué nos va a servir eso. Ese ángulo de 40. ¿Por qué? Porque las propiedades de dos líneas paralelas, cuando tengo dos líneas paralelas, yo corto esa línea, pues resulta que los ángulos alternos e internos son igualitos. Entonces estos dos ángulos serían igualitos. Lo mismo pasa con ese 40, ¿no? Solamente para ver de dónde salió, por qué es que ese ángulo vale 40. Ahora, una vez que ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, yo puedo incluso representar, o este diagrama sería equivalente con este de acá, que sería lo mismo. Entonces tendría mi fuerza que estaría aquí, que sería la fuerza gravitacional, el peso. Tendría mi fuerza que está para acá, para la izquierda, que sería mi tensión en A, que también es una pregunta. Tendría aquí, voy a dibujarle con otro color para que se vea. Tendría la tensión en B
la tensión vertical de B y tendría la tensión horizontal también de B. Entonces con eso pues yo puedo observar que esa fuerza inclinada pues en realidad se me transformó en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Ahora lo que voy a hacer es aquí, vamos a marcar que este es el eje y este es el eje X. Ya vamos a ver que en otros ejercicios, en el ejercicio que viene, ¿cómo pongo eje Y y eje X? Dependiendo de lo que a mí me convenga, para que el ejercicio sea lo más fácil posible. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta para hacer un ejercicio de estos. Ahora sí, una vez que ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, vamos a calcular la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, que no es nada más ni nada menos un módulo, es la masa por la gravedad. Entonces vamos a multiplicar 7.5 multiplicado por 9.8 y la fuerza gravitacional o el peso nos da de 73.5 newtons. Ya, ahí la tenemos, 73.5 newtons. Ahora pues, para que todo nos quede como habíamos mencionado, esta fuerza que estaba inclinada, esto siempre es un paso muy importante. La fuerza que está inclinada, que nosotros le llamamos tensión de B, que es una de las preguntas también, hacemos nuestro triangulito, pues, y ahora sí, nuestro triángulo rectángulo, de esta manera, y pues aquí tenemos nuestro ángulo que habíamos calculado, que era 40 grados, no calculado, sino lo determinamos en función del gráfico. Ahora, esta de aquí va a ser la tensión vertical de B. Y como es el cateto opuesto, pues es igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo, el seno de 40. Entonces esa tensión vertical sería igual al seno de 40. Como no tengo la tensión de B, yo puedo solamente calcular el seno de 40. Este valor que voy a sacar es de aplicar en la calculadora el seno de 40, que sería 0.64 multiplicado por la tensión de B, ya que es una pregunta, ¿no? Y para el otro cateto, que es la tensión horizontal de B, sería la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. De igual manera, solamente voy a calcular el coseno de 40. El coseno de 40 me queda que es igual a 0.76 multiplicado por la tensión de B. Y ahí la tendremos. Ya está. Listo. Y casi voy cerca de terminar. El primer paso fue hacer el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso pues sería calcular la fuerza gravitacional, y el tercer paso pues nos tocaría descomponer las fuerzas que están inclinadas, ¿no? En este caso solamente había una fuerza que estaba inclinada, entonces por eso solamente las demás no las hice porque están orientadas a los ejes X y Y. Entonces la única que estaba inclinada era la tensión de B. Entonces paso 1, diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, calcular la fuerza gravitacional si se puede, y el tercer paso sería descomponer las fuerzas que están inclinadas en función de seno coseno, ¿no? Con el triangulito. El cuarto paso pues sería aplicar las leyes de Newton ya, y vamos a ver, obviamente como este cuerpo está en equilibrio, es la primera ley de Newton, pero vamos a responder a ver qué es lo que yo necesito, qué es lo más fácil de realizar. Por ejemplo, si yo analizo el eje Y, observamos que en el eje Y existe solamente una incógnita, que sería la tensión vertical de B, ¿no es cierto? Y tengo la fuerza gravitacional, esa sí es un dato. Entonces, en mi eje vertical, en el eje Y, solo hay una incógnita. Por lo contrario, en el eje horizontal tengo la incógnita, la tensión de A, y aparece la tensión en B, pero en el eje horizontal. Entonces, lo que me conviene pues es ver en dónde tengo menos incógnitas. Obviamente, en el eje vertical tengo menos incógnitas. Ya aplico, ¿no? Sumatorio de fuerzas en el eje vertical, en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque estamos en equilibrio. ¿Qué nomás tenemos en el eje vertical? En el eje vertical tenemos hacia arriba la tensión vertical de B, y hacia abajo tenemos nuestra fuerza gravitacional, por eso es negativa. Ahora sí vamos reemplazando por lo que conocemos. Aquí en esta parte tenemos cuánto vale la tensión. Esto de aquí sacamos de acá, ¿no? La tensión vertical de B, que sale 0,0
64 por la tensión de B, solamente estoy reemplazando, menos la fuerza gravitacional que lo calculé, que es esta, la fuerza gravitacional es esta que tenemos aquí, que nos sale de 73,5 newtons, y eso es igual a 0. De aquí, solamente haciendo poquitas matemáticas, pues vamos a despejar la tensión de B. 0,64 de la tensión de B es igual a 73,5. La tensión de B va a ser igual a 73,5 dividido para 0,64. Y ahora sí, despejando esto, 73,5 dividido para 0,64 me queda que es 114,84 newtons. Ahí está. Esa es la tensión de B. Ya respondimos la primera pregunta. La primera pregunta era la tensión de B. La tensión en B es de 114,84. Y por último, pues vamos a responder cuál es la tensión en A. Si apliqué la sumatoria de fuerzas en X, o de Y voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en X. También es en equilibrio, las fuerzas deben ser, lo de la derecha y la izquierda deben ser iguales, por lo tanto su sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué tengo en el eje X? Si nosotros observamos en el eje X, nosotros tenemos aquí la tensión horizontal de B y tenemos acá la tensión en A. Entonces tenemos esas dos fuerzas. La que está para la derecha es la tensión horizontal de B, que es la tensión BX, menos la tensión de A, y eso es igual a 0. De igual manera vamos a reemplazar. La tensión en B de X nos dice que es igual a 0,76 por la tensión de B, menos la tensión de A, que es la incógnita. Ahora veamos, ¿de dónde saqué esto? Si no le ven, pues le saqué de acá, ¿no? Exactamente de acá, del triangulito, ¿ya? Pero lo interesante es que la tensión de B está, ya la conozco, ya la había calculado antes. Entonces sería 0,79 multiplicado por 114,84 menos la tensión de A es igual a 0. Pues la tensión de A nos queda que es igual a 0,76 multiplicado por 114,84, y la tensión que está haciendo ese cablecito o esa cuerda sería de 87,27 newtons. Y hemos terminado. Entonces esa es la clave de cómo resolver un ejercicio de la primera ley de Newton, de la ley de la estática, ¿no? Paso a paso. Ahora vamos a resolver un segundo ejercicio parecido, claro, parecido. Dice, ¿cuál es el peso máximo FG si la cuerda solo puede soportar una tensión máxima de 800 newtons? Entonces se refiere a que la tensión de B, esta de aquí, es de 800 newtons, es decir, de esta parte, ¿no? La tensión máxima que puede soportar esa cuerda es de 800 newtons. Entonces queremos saber cuál es la fuerza gravitacional, ¿ya? Aquí pues esto no existe, solamente era de un ejercicio anterior. Entonces la fuerza gravitacional, es decir, nos está preguntando cuál es el peso, ¿ya? Entonces ahora sí, los pasos son los mismos. Lo que primero tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Paso número 1, hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí estarían. Ahora sí, una cosa muy importante. Cuando yo tengo, este caso, este es un metal, ¿no? Es como un soporte. Entonces aquí, si estuviera aquí un objeto, pues esto lo que va a hacer es una reacción o una fuerza, que en este caso es la normal, la fuerza normal. Claro, porque es perpendicular, ¿no? Entonces, esta de aquí sería una fuerza normal. Ya lo que estaría haciendo ese soporte, ¿no es cierto? Es como cuando yo tengo que, imaginémonos que yo tengo aquí un dedito y aquí está una hoja, ¿ya? Una hoja. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa hojita? Que aquí vas a tener una fuerza de contacto, que sería la fuerza normal. Lo mismo sucede, o cuando tienes aquí, imagínate, tienes dos soportes y aquí tienes un cable, aquí tienes un soporte y aquí tienes otro soporte. Entonces ese cable tendría aquí una fuerza normal 1 y una fuerza normal 2, claro. Entonces, ¿por qué? Porque estos soportes le provocan fuerzas normales a esos cables en este caso, ¿no? Lo mismo va a pasar por acá. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de eso. Paso número 1.
Ya colocamos nuestro punto aquí para la izquierda. Entonces vamos a dibujarle bien bonito. A ver, vamos a dibujarle bien. Entonces así, de esta manera, pues tendría yo mi tensión en B, que ya sabemos cuánto vale. Sabemos que vale, esto de hecho es un dato, vale 800 newtons. Ya la tensión en B es un dato. ¿Qué más tengo? Pues tengo mi fuerza gravitacional, que es la pregunta. En este caso, esta es la pregunta. Mi fuerza gravitacional. ¿Ya? Vamos a borrarle aquí el 800 solamente para dejar expresado esto. Y luego, ¿qué más tengo? Aparentemente no tendría nada más, pero cuidado. Perpendicular a esto, como esto tengo así, perpendicular a esto, va a estar nuestra fuerza normal. Entonces, esta va a ser nuestra fuerza normal, que va a ser perpendicular a la tensión de B, por este ángulo de 90 grados que me dan aquí. Entonces, esta es la fuerza normal, claro, porque hay contacto con una superficie, con la superficie de ese soporte. Entonces, tenemos esa fuerza normal. Ahora sí, ¿cómo debo elegir yo los ejes, ¿no? El eje X y el eje Y? Tal vez en mi pensamiento yo elegiría este como Y, ya este como X, pero se me complica el problema. ¿Por qué? Porque debería descomponer esta fuerza y ver el ángulo. Debería descomponer esta fuerza y ver el ángulo, este ángulo, ¿no? Se me complica el problema. Entonces, ¿cómo deben elegir ustedes el sistema adecuado? Entonces, en física ya sabemos que no siempre la Y va a ser para el eje vertical o la X para el eje horizontal. De hecho, depende del análisis que yo tengo, pero siempre la idea es hacer lo más sencillo posible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con las fuerzas que son perpendiculares, ahí están mis ejes, ¿ya? Entonces, a este de aquí le voy a llamar el eje y al eje perpendicular le voy a llamar mi eje X, así de facilito. Y eso siempre funciona. Simplifica el ejercicio de una manera que no tienen idea, ¿de acuerdo? Entonces ahí está mi eje, este es el número 1, es el diagrama de cuerpo libre, nuestro primer paso. Entonces, mire, elegir correctamente el sistema de coordenadas es lo más importante. Y ahora, ¿por qué? Miren, de hecho esto de aquí, si yo quisiera, qué sé yo, copiarle por acá, imaginemos, y si yo puedo hacer esto, miren, si nos fijamos en los ejes tradicionales, en el eje X y Y tradicional, algo así, ¿ya? Nos vamos a dibujarle de hecho bonito, ¿ya? Entonces aquí tendría mi eje Y, miren, y aquí tendría mi eje X, solamente para que nos fijemos que a la final es exactamente lo mismo. Claro, la única diferencia es que yo, de acuerdo a lo que necesito, pues tengo que irle cambiando, ¿no? De acuerdo a mi necesidad. Entonces, de hecho, le vamos a poner por acá, para que no moleste mucho por aquí. Vamos a ponerle ahí, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a dibujar bien bonito, para que se entienda. Entonces, este sería mi eje X, miren. Y este de aquí, donde está la tensión de B, sería mi eje Y, pero eso no lo voy a hacer, ¿no? Esto solamente es para que entiendan que básicamente si yo le doy la vuelta me queda como eje Y y eje X. De hecho, aquí viene algo muy importante, ¿no? El ángulo, si nosotros nos fijamos en este dibujo, hay algo muy importante de este ángulo que voy a dibujar. Este ángulo también vale 30 grados. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que las propiedades igual de las líneas paralelas, por ejemplo, es algo como esto, ¿no? Son de dos líneas paralelas. Si este ángulo fuese 20 grados, este ángulo también es de 20 grados. Entonces, el ángulo que forma la cuerdita que está sujetando la masa con esa línea, pues forman 30 grados. De ahí es que sale 30 grados. Ya, eso era muy importante reconocer de dónde sale el 30 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí vale 30 grados. Este vale 30 grados. Ahí está. Es decir, este vale 30 grados. Ya. Ahora, como hicimos en los ejercicios anteriores, ahora la que debemos descomponer en X y en Y, ¿de acuerdo? En esa fuerza que es en X y en Y, por ejemplo esta, que este es Y y este es X, ahora es el peso, es decir, debo descomponer en una FG Y y en una FG X. Eso es lo que debo hacer. Claro. Entonces, si nos fijamos, esta va a ser FG Y
Y esta de acá, vamos a borrar este, va a ser FGX, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, sino que es visto desde otra perspectiva. Por si tú das la vuelta al cuaderno, te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, de igual manera, voy a calcular, es que es como descomponer esta fuerza que está aquí en dos, ¿no? Como habíamos hecho antes. En lugar de verle inclinada, pues puedo verle como dos. Es decir, en lugar de verle así, le puedo ver así, ¿ya? Pero claro, ahora sí, ya le vamos a borrar esto, porque no está así el dibujo, sino como le habíamos presentado. Pero ahora para que vean cómo se debe hacer, o por qué se hace esto. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues elegir un sistema de referencia adecuado para que me facilite que exista menos descomposición de fuerza. Pues la única fuerza que voy a descomponer es mi fuerza gravitacional. Voy a descomponerle con un vector paralelo al eje Y, que sería este, FGY, que sería este, y este de acá, que sería mi FGX, como habíamos hecho antes. En lugar de verle como un vector así, pues puedo verle como dos vectores, como los dos que están de rojo ahí. Ya, de igual manera voy a hacer acá el triangulito solamente para ayudar a visualizar nada más. Yo tengo aquí un triangulito que está así, y aquí tengo otro triangulito que está así, ¿ya? Y aquí este de aquí es del 90 grados, la hipotenusa es del FG en este caso, este es mi FGY, ¿ya? El ángulo que me dan aquí es de 30 grados, entonces el FGX va a ser igual a la hipotenusa, que es de FG, multiplicado por el seno de 30, y la otra va a ser la hipotenusa multiplicado por el coseno de 30. Entonces, en este caso, a la que le descompuse fue a la fuerza gravitacional y no a las otras, ¿no? Por facilidad. Claro, si aquí me da 90 grados de una, pues ese es mi sistema de referencia, claro. Y por Y pasa digamos, por la tensión de B pasa la Y, y por la fuerza normal pasa X, y se me soluciona el problema de uno. Ahora sí, hacemos lo mismo. El FGX va a ser igual a, calculo lo mismo, ¿no? Solamente el seno de 30, que es 0.5, multiplicado por la fuerza gravitacional. Y en el otro lado hago lo mismo, que sería coseno de 30, que me da el coseno de 30 es 0,87, multiplicado por la fuerza gravitacional. Ahí está. Y listo. Ahora sí, ya voy a hacer mi problema. Ya está. Y ya calculé la fuerza. Ahora sí, vamos a aplicar directamente las leyes de Newton. Entonces, para aplicar las leyes de Newton, veo en cuál tengo menos incógnitas. Miremos. Entonces, no se olvide de visualizarle este problema. Vamos a ponerle por acá abajo. De visualizarle ya este problema. Ya solamente así. Ya vamos a borrar. Así. Ya no existe esto. Es como que ya no existiera eso. Ya, así estaría. Entonces, en el eje Y lo único que tenemos es, si hacemos sumatoria de, a ver, veamos las incógnitas. No conozco esto, sí. Conozco esto, no. Entonces, ¿cuál me sirve? Solo tengo una incógnita, me sirve sumatoria de fuerzas en Y. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Que tengo hacia arriba? La tensión en B. Que tengo hacia abajo? FGY. Y lo reemplazo por lo que conozco. La tensión en B es 800. La FGY, que es esta de acá, que está aquí, es 0.87 por la fuerza gravitacional, que es mi pregunta. Y ahora solamente tengo una incógnita, que es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional va a ser igual a 800 dividido para 0.87. Entonces la fuerza gravitacional me da, o cuál es el peso máximo, dice, ¿no? Que soportaría esa cuerda, pues soportaría un peso de 919. Si están bien los datos, o si no, ustedes ya le calculan bien. 919,54 newtons. Este es el peso máximo. Y ahí estaría respondida la pregunta. Esa sería la solución de este problema, ¿ya? 919,54 newtons. Esa sería la respuesta de este problema. Pero si adicionalmente yo les hago una pregunta, no está aquí en la pregunta,
Pero si yo te preguntara, ¿cuál es la fuerza que ejerce ese soporte sobre la cuerda? ¿Ya? Es decir, la fuerza normal, esta de aquí. Entonces, ¿qué debería ser? Lo mismo. Esto es adicional, no te pide esto. Pero si yo te preguntaba cuánto es la fuerza que ejerce ese pivote o ese soporte sobre la cuerda, pues fácil. Sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, que tienes en X la fuerza normal, menos la fuerza gravitacional en X es igual a 0. Ahora sí reemplazo, la fuerza normal es lo que me preguntan, la fuerza gravitacional en X es esto, que es igual a 0.5, ¿de acuerdo? Es 0.5 multiplicado por mi fuerza gravitacional, y esto es igual a 0, y aquí está muy facilito, fuerza normal 0.5 y la fuerza gravitacional ya la calculé en el paso anterior, que es 919.54, y esto es igual a 0, y al despejar esto, pues mi fuerza normal sería igual a 0.5 multiplicado por 919.54 y me da un valor de, ¿cuánto es? 459.77. No me preguntaba, pero para que veas, porque algunos piensan, pero si lo máximo que soporta la cuerda es 800 y mi peso es de 919,54, está mal, porque se debería. No, pues es que también hay una fuerza de ese soporte que también le ayuda a sostener ese peso. No solamente es la cuerda. La cuerda, claro, hace 800 newtons, pero también hay un soporte que hace 759 newtons. Entonces, por esa razón es que puede soportar más peso que la tensión de la cuerda, claro, porque no está sola la cuerda. Entonces, el peso máximo que soporta es 919,54 y pues como adicional, pues calculé también la fuerza normal, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro ejercicio, a ver qué nos piden. Dice, un bloque reposa sobre un plano inclinado a 35 grados. Calculé la fuerza normal y halla la fricción para que el bloque no resbala, dice. ¿Para qué fricción el bloque no resbala? Entonces vamos a hacer, entonces tenemos un plano inclinado. Ahora, si el plano inclinado lo haces así o le haces así, pues no importa. Es exactamente la misma solución, la misma respuesta. Entonces tengo mi plano inclinado, dice que tengo un bloque, entonces vamos a dibujar el bloquecito. Te dice que el bloque, la fuerza gravitacional de ese bloque, o el peso, es de 70 newtons. Ya está. Ahora el plano inclinado está 35 grados. Listo. Y la fuerza normal, calcule la fuerza normal y la fricción para que el bloque no resbale. Es decir, cuando está en su punto o la fuerza, bueno, cuando está en equilibrio básicamente. Entonces, primer paso, el diagrama de cuerpo libre. Entonces dibujo mi bloque tal y como está inclinado, no me invento, no le pongo horizontal ni nada, sino tal y como está, con la misma inclinación que me dé el problema. No me invento, no le pongo horizontal si no está horizontal, sino tal como está. Y empiezo a dibujar las fuerzas desde el centro. Primero la fuerza gravitacional. ¿Ya? Tengo la fuerza gravitacional que sería esta. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Pues ahora esta es la fuerza gravitacional. Como hay contacto, pues tengo la normal que es perpendicular a las superficies en contacto, como vimos en el video anterior. Esta sería la fuerza normal, que es perpendicular a esta superficie, al plano inclinado. ¿Qué más tengo? Dice calcule la fuerza normal, que es esa, y calcule la fricción. Entonces la fricción, el cuerpo va a tender ¿a dónde? A resbalarse hacia abajo, entonces la fricción se va a poner a eso, ¿no es cierto? La fricción sería hacia acá arriba. Esta es la fuerza de fricción. Entonces vamos a calcular. Listo. Entonces, ese es el primer paso. Ahora lo que hago luego es elegir el plano más adecuado. Entonces tenemos dos fuerzas que forman 90 grados, la fuerza normal y la fricción. Entonces por aquí va a ir ¿quién? El eje Y. Y por acá va a ir ¿cuál? El eje X. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo importante también es cuando tienes planos inclinados, que ahorita te lo voy a demostrar, ¿ya? Cuando tienes tú un plano inclinado, entonces aquí vamos a ver en la parte geométrica nada más. Vamos a borrar por un momentito esto, ¿ya? Solo la parte geométrica. Tengo una línea que es esta y esta línea de acá, que esta línea forma 90 grados con el plano inclinado, que es similar a tu eje Y que tienes ahí. Y este es tu eje X.
Ya, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Que si este es 35 grados, pues este va a ser, digamos, lo que le falta para llegar a 90, que sería 55, me parece, ¿no es cierto? Ahora, como entre estos dos ángulos también suman 90, entonces este es 35 grados. Entonces, ¿qué te dice la propiedad? La propiedad que te dice, ¿no? Que si tú tienes un ángulo, ya, imagínate, tienes aquí un ángulo en el plano inclinado, cualquier ángulo, resulta que este ángulo es exactamente el mismo ángulo que forma la fuerza gravitacional, que sería esta, con tu eje Y que tú pusiste, ¿ya? Es el mismo. Eso siempre se cumple, toda la vida en planos inclinados. No te olvides de eso. Entonces, lo que tienes aquí es exactamente el mismo ángulo del plano inclinado. Entonces, ahí está demostrado porque el ángulo es igualito, porque te suma 90, perpendiculares, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ahora sí, para continuar, vamos a regresar a donde estábamos. Nuestro problema que teníamos de nuestro bloquecito, ya. Ahora sí, ¿qué sabemos? Que la fuerza gravitacional y esto forman ¿cuánto? El mismo ángulo del plano inclinado. Entonces esto es 35 grados. Entonces ya sabemos. Esto de aquí le podemos visualizar o como, cuando tenemos un plano inclinado o cuando teníamos un ejercicio como el de acá, la idea era descomponer la fuerza de gravedad como dos, ¿no? Entonces yo a esto le puedo visualizar, a este problema, a este de aquí, le podría visualizar, vamos a copiarle acá, ya. Solamente quiero copiarle esto. Bueno, nos pongamos acá, dibujámosle de nuevo. Entonces esto le puedo yo visualizar no de esta forma, sino de esta forma de acá, es decir, tengo mi fuerza normal, no normal, así, ¿ya? Tengo mi fuerza gravitacional, tengo, acá mi fricción, mi fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Y aquí tengo dos cosas, como habíamos visto antes, mi peso o mi fuerza gravitacional, ¿en dónde? Mi fuerza gravitacional en el eje Y mi fuerza gravitacional, ¿en dónde? En el eje X. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahí lo tenemos. Listo. Luego, pues, ya sabemos ese triangulito que nosotros debemos resolver. Tenemos aquí mi fuerza gravitacional, porque esto es lo que queremos, ¿no? Fuerza en X, fuerza en Y de la gravitacional. Pues tenemos nuestro triangulito que ya lo habíamos visto antes. Ya, tenemos aquí mi triángulo rectángulo. Ahí estaría. Ahí está. Vamos a borrar esto. Ahí estaría mi triángulo rectángulo. Ya. 90 grados aquí. Ahora sí, la hipotenusa es la fuerza gravitacional. El ángulo es 35 grados. Hago lo mismo. Esta sería la FGX, la horizontal, que sería la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo. Y esta de acá va a ser la hipotenusa, multiplicado ahora por el coseno del ángulo, de 35 grados. Ahí está. Ese es lo siguiente que debería hacer. Ahora, vamos a ver cuánto sale esos valores. Entonces podríamos hacer con la calculadora lo siguiente. Entonces ponemos solamente, vamos a poner FG, no conocemos, de hecho, o sí conocemos, no, sí conocemos. Entonces aquí sí conocemos, FG nos dice que es 70, en este caso sí conocemos. Entonces la hipotenusa sería 70 en este caso. Entonces sería 70 por el coseno de 35, en este ejercicio sí nos da. Y acá sería 70 por el seno de 35. Ya tenemos, ya nos dan los valores. Entonces ahora sí, vamos a la calculadora y lo vamos a hacer. Entonces 70, igual ustedes háganlo para que no se equivoquen en los exámenes.
¿ya? Eso nos da 57. La fuerza gravitacional en X sería 57,34 newtons. Verificaránle, ¿ya? Y por acá, no, aquí le hice al revés. Le hice con el coseno, entonces vamos a hacerle bien. 35 y eso multiplicado por 70. En el seno me queda, a ver, vamos acá. En el seno me queda la fuerza gravitacional en X, me queda de 40,15 newtons con el seno. Y ahora sí, con el coseno que le había hecho antes, sería el coseno de 35 y eso multiplicado por 70, o 70 multiplicado por el coseno de 35 me queda 57,34 newtons. Listo, y está. Ahora sí, empiezo lo mismo. ¿Cuál tengo menos incógnitas? Pues muy fácil. Aquí tengo la fuerza normal y este de aquí sí conozco. Y pues vamos calculando. Entonces cojo sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Lo que está hacia arriba es la fuerza normal. Lo que está hacia abajo es la fuerza gravitacional en Y. Y tenemos los datos. La fuerza gravitacional en Y la tenemos, que es menos 57,34. Ya tengo aquí directo los valores. Entonces la fuerza normal sería de 57,34 newtons. Así de fácil. Ya acabé. Ahora hacemos lo mismo. Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0, que tengo en X. Tengo la fuerza de fricción y hacia abajo tengo la fuerza gravitacional en X. Es esto, ¿no? En X, que este es el X. Entonces, ¿qué tengo en X? La fuerza de fricción hacia arriba y la fuerza gravitacional en X hacia abajo. Y eso es igual a 0. Entonces, reemplazando los valores, tengo la fuerza de gravitacional en X, que es 40,15. La fuerza de fricción me quedaría entonces que es igual a 40,15 newtons. Está en equilibrio, ¿no? Y esa sería la respuesta. Muy bien. Entonces voy a seguir subiendo videos de la primera ley de Newton, de la segunda ley de Newton, para que estén atentos y pendientes.